Hablando de apatía y miseria, hablando del absurdo de la vida, o lo que es lo mismo, de la justicia entre los hombres, tenemos que hablar de Albert Camus. Camus, aquel a quien Jorge Luis Borges parece haberse dirigido, y no solo a André Gide en su prólogo a Los monederos falsos. Él, que de tantas cosas dudó, parece no haber dudado nunca de esa imprescindible ilusión, el libre albedrío. En efecto, de ese Albert Camus, quien hizo filosofía, pero sobre todo hizo teatro y poesía basados en ese angst. Él nos hablará de culpables, o sea, de la raza humana toda. Como lo hizo Franz Kafka en El Proceso, cuando el pernicioso cura en la iglesia quiere amedrentarlo, ateteretarlo, como dijeran en Comitán, Chiapas, según mi padre Romeo Figueroa, y le informa acá: déjalo secundario, ¿sabes que tu proceso va mal? Como si alguien en la maldita novela de Marra supiera al menos en qué consiste el susodicho caso. Y K le responde: sin embargo, no soy culpable. ¿Cómo puede ser siquiera culpable el ser humano? Eso es cierto, pero así suelen hablar los culpables, le remata el sacerdote. Camus también sabe de esa culpabilidad, porque ha sopesado ya a los hombres y mujeres en su singularidad de vacantes. Tropel de egos, empeñado en prodigar hacia sí mismo su propia furia de pasiones, en tanto enseña a su prójimo a rendírsele en la genuflexión y la queda abnegación. Es que, a fuerza de ironía, Camus se ha valido de sus personajes antihéroes de la primera mitad del siglo XX, que hoy día, en siglo XXI, representan al hombre posmoderno en su desnuda contradicción. ¿Antihéroes? Sí, antihéroes donde los haya. Hombres tachados de parias y dementes que, como Calígula, corriendo por la luna, persiguen un ideal, un imposible, y se atreven a hacer lo que el resto de la sociedad esconde hipócritamente o reprime en sus entrañas, mientras imita dicha gente como borrego una moral cómoda y personal. Jean-Baptiste Clamence, trasunto de Camus en La Caída, es un juez que en el bar Mexico City en Ámsterdam, ante un compatriota, se burla de ser juez. Encuentra gracioso que alguien se atreva a sentirse siquiera apto para dar veredictos. ¿Quién tendrá la desfachatez de sentirse predestinado para la vocación de la justicia? Académico o jurisconsulto, hombre de letras o eminencia intelectual, da lo mismo. Lo que hay detrás del hombre es una voluntad de poder. Por eso, Clamence recuerda un incidente de tránsito donde fue golpeado por un conductor de motocicleta, a pesar de ser este individuo quien provocó el percance vial y no el mismo juez. Bien, dice Clamence, toda inteligencia desea ser un gángster y dominar con violencia a sus congéneres. Por eso, ese día del zafarrancho, ¿qué tan inteligente se puede ser? ¿Qué tan amigo de la sabiduría? ¿Cómo darle preferencia al espíritu antes que a las tripas? En lugar de eso, yo ardía por desquitarme, ardía por golpear y vencer, como si mi verdadero deseo no fuera ser la criatura más inteligente o la más generosa de la tierra, sino tan solo apalear a quien se me antojara, ser siempre el más fuerte. ¿Es Camus existencialista? ¿Es expresionista? ¿Es posmoderno? ¿Qué le aconseja al hombre? Escuchemos lo que confiesa en el prefacio a El revés y el derecho, y que corresponde cabalmente con el argumento de sus antihéroes. Como todo mundo, intenté, bien o mal, corregir mi naturaleza con la moral, y eso, ay, es lo que me costó más caro. Con energía, y la tengo, logra uno a veces conducirse con la moral, pero no ser.
Y soñar con la moral cuando uno es hombre de pasión es dedicarse a la injusticia en el momento mismo en que se habla de justicia. El hombre se me representa a veces como una injusticia en marcha. Pienso en mí mismo. Veamos otro antihéroe de Camus, otro desquiciado ante los ojos de una sociedad que, a diferencia de su creador, o sea, Camus, no ha optado por la vereda moral. El oficinista Meursault de El extranjero es interrogado por su amante Mary, quien le pregunta si se casaría con ella. Meursault le responde que le da lo mismo. Mary le pregunta si la ama y él responde que eso no significa nada, pero que ciertamente no, aunque le aclara que si ella quiere se casarían. Entonces, ¿por qué te casarías conmigo?, le cuestiona ella. Si el matrimonio es una cosa seria. No, le respondió Meursault, y ambos callaron. Marie piensa que su amante es raro. Lo mismo pensaban los patricios del imperio de Calígula, que ese raro y ese loco por la muerte reciente de su amante y hermana Drusila andaba por ahí penando. Creían que había enloquecido por el amor, pero Calígula les desmiente. ¿Pero qué es el amor? Poca cosa. Juro que esta muerte no ha sido nada, es tan solo el signo de una verdad que me hace necesaria la luna. Una verdad muy clara y muy simple. Algo tonta tal vez, pero que agobia a quien la lleva. Que los hombres mueren y no son felices. Así es. Mary, de El extranjero, debe pensar que su amante Meursault está loco. Calígula, que al morir Drusila abandonó el reino un tiempo y perseguía a la luna corriendo por sus palacios, podría contestarle a ellos: no estoy loco, nunca he sido tan razonable. Lo que pasa es que de pronto me entró un anhelo de imposibles. Las cosas tal como son no me parecen satisfactorias. Por eso necesito la luna, la felicidad o la inmortalidad. Algo que por demencial que parezca no sea de este mundo. Y Helicón le responde: es una opinión bastante corriente. Sí, es verdad, le reprocha Calígula, pero yo antes no lo sabía y ahora lo sé. Aquí se nota el descubrimiento de Calígula, como el descubrimiento de Jean-Baptiste Clamence, que era ayudado por el olvido, hasta que tiene lugar aquella medianoche, cuando en una caminata por los muelles rumbo a Saint-Michel, escucha la caída al agua de una mujer, escucha los gritos y jadeos y le da la espalda. Vivía despreocupado solo viviendo por el yo, olvidaba todo, sobre todo sus resoluciones, hasta que fue cobrando la memoria, mientras una risa extraña lo iba siguiendo. En El extranjero, Camus, otra vez con la angustia kafkiana por la culpa, muestra a Meursault acongojado pidiendo 2 días de permiso a su jefe para ir al funeral de su propia madre. No fue culpa mía, solo le dijo ante el malestar del jefe. La mamá, que estaba en un asilo de ancianos, murió un jueves en vez de un viernes. Así es, no fue culpa de Meursault que haya enterrado a su madre un viernes en vez de un sábado, y así haya tenido 4 días de vacación en su domingo. Si Kafka pregunta cómo puede alguien ser culpable, Camus pregunta cómo puede alguien no serlo. Por eso Jean-Baptiste Clamence reconoce que todos los hombres están siempre listos para juzgar, pero sobre todo, la cuestión está en evitar el juicio. No digo evitar el castigo, pues el castigo sin juicio es soportable. Existe una palabra que garantiza nuestra inocencia: la desdicha. No, aquí se trata por el contrario, de cortar el juicio, de evitar siempre que a uno lo juzguen, de hacer que la sentencia nunca sea pronunciada. Pero no se elimina tan fácilmente el juicio. Hoy día estamos siempre prontos a juzgar como a fornicar. No es extraño que Clamence se autocensure como juez penitente. La autocrítica de Clamence es la autoacusación del propio Camus. Ese es el escarnio en forma de risa que escucha Clamence. Desde el puente de las artes y en diferentes momentos del absurdo de su vida, la risa de Clamence, o los seres sin nombre que surgen en Calígula, ¿qué hará para luchar contra ellos? Confiesa, qué duro y amargo es hacerse hombre. Por eso, la culpa vuelve a brotar de estos pedagogos de los insulsos no libres. La culpa va de la mano con el absurdo de este siglo. Finalmente, Camus se burla de la estupidez de las formalidades y protocolos. En El extranjero, Meursault, quien en defensa propia sin intención mata a un árabe y es encarcelado, recibe un abogado que le hace ver que pesan cargos muy serios en su contra, porque en la reciente muerte de su madre, Meursault mostró insensibilidad e indiferencia debido a que sintió calor y sueño
y deseaba ya estar en su cuarto dándole prisa a la pompa fúnebre en vez de querer seguir estando con su madre muerta. El colmo del ridículo se alcanza cuando, en el proceso de Mersol, el fiscal le pregunta al testigo, Pérez, si había visto llorar a Mersol aquel día del funeral. Como si eso tuviera relevancia con el hecho de que Mersol haya matado por accidente al árabe. En fin, así pues, con una autoacusación, Camus desmorona el edificio de la racionalidad desde la ética. Conforme pasa más tiempo, más se cumple su premonición de la soledad y el absurdo. Es como un Nuevo Testamento reformado. Sus antihéroes portan las nuevas tablas de la ley, solo que no les interesa ser profetas, porque saben que son cómplices de la misma culpabilidad de los hombres que los escuchan. ¿Pero en verdad los escuchan?